Bueno, corresponde al día de hoy el módulo de transporte vertical. Nosotros, al igual que la clase pasada, le vamos a dedicar una sola clase a este tema, en caso de que al final no que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si queda muy justo el tiempo o no nos da, emplearemos parte de la clase siguiente para hacer eso, pero en principio esperamos que sí. Eh, Si tienen alguna duda, por supuesto, me comentan o me interrumpen. La idea es que ustedes tengan acceso a la clase. Yo en esta semana voy a subir unos audios que corresponden a la clase pasada y a esta, que también nos puede ayudar. Todos los materiales que yo estoy compartiendo en esta clase, que les voy a ir mostrando a lo largo de la clase, no solo la PPT, también deberían estar subidas en la carpeta de bibliografía. En cualquier caso que ustedes noten que haya alguna faltante, también me avisan. Lamentablemente no tenemos como lo tuvimos en eléctrica, como lo vamos a tener en seguridad contra incendios, un repartido o unos apuntes o un manual como para compartir con ustedes en este caso. Yo he buscado material accesible, ¿no? Al nivel de que nosotros lo vamos a dar como arquitectos, y no he encontrado. Eso es un debe. Capaz que en futuros cursos podemos desarrollar este material al nivel que nosotros lo estamos dando, ¿no? Al nivel que se necesita para la arquitectura. Esperemos que esto sea así. Si yo llego a encontrar algo que a mí me parece adecuado para mostrarles a ustedes, por supuesto que lo comparto. Bueno, las instalaciones de transporte vertical, en este caso, lo que nos vamos a focalizar nosotros hoy, son aplicables tanto a las personas como a los objetos. Nosotros las que conocemos y las más destacables son los ascensores, las escaleras mecánicas, las bandas transportadoras. Las utilizamos a diario, forman parte de la arquitectura y de los proyectos de arquitectura desde hace mucho tiempo. Eh, en general, los objetos se transportan con montacargas, y la diferencia fundamental como que diferencia entre uno y otro tipo de transporte, ¿no? De materiales o cargas, y el de las personas, es justamente la cabina, que es donde se viaja, donde se transporta esos materiales a personas, que en el caso de que sea para personas debe ser necesariamente cerrada por un tema de protección, y en el caso que sea exclusivamente para materiales o cargas puede ser abierta. También se conocen montacargas que tienen ambos usos. En ese caso van a encontrarse que los montacargas son cerrados, tienen una malla de seguridad, algún tipo de cerramiento que evita que accidentalmente una persona pueda tocar algún elemento mecánico y sufrir un accidente. La típica de estas montacargas que sirven para ambos usos los vemos en las obras, ¿no? En las obras, cuando se instalan montacargas, muchas veces se utilizan para transportar los materiales, elevar materiales a los pisos superiores, así como transportar los trabajadores. En cambio, nosotros en nuestros edificios exclusivamente vamos a tener ascensores de pasajeros, aunque también a veces se pueden utilizar para transportar bultos, para hacer mudanzas, etc. Capaz que un programa arquitectónico que tenga que ver con logística, o que tenga que ver típicamente con movimiento de bultos, va a tener montacargas, y no, y estos montacargas van a poder ser abiertos. Fundamentalmente es la cabina que sea cerrada o sea abierta, y sea el caso de que transporte personas en exclusividad o que transporte bultos en exclusividad. El concepto de ascensor es muy antiguo. Yo estuve repasando incluso para esta clase algunas de las afirmaciones que están acá, y comentárselas, ¿no? Eh, Fue en los últimos 150 años que el concepto de ascensor, tal cual lo conocemos nosotros en nuestra época moderna, es que tomó forma, pero ascensores muy, muy rudimentarios existían hasta en la época de Roma, ¿no? En los foros romanos habían ascensores muy básicos que elevaban a la arena los luchadores y las fieras, desde una zona que era todo como soterrada por debajo del Coliseo, donde estaban todos los elementos, ¿no? Que formaban parte del espectáculo. Entonces, estos ascensores rudimentarios se manejaban con poleas y con tracción animal, y era simplemente una plataforma que tenía un sistema de poleas y cuerdas, y estas poleas y cuerdas eran arrastradas
por animales y elevaban esta plataforma, y bueno, esta plataforma aparecía en la arena del Coliseo y bueno, formaba parte del espectáculo. Eh, por allá por el año 1852, estamos hablando del siglo XIX, es que aparece un elemento que fue el antes y el después. Hasta ese momento, si bien el ascensor existía, se lo consideraba algo peligroso, o sea, no se lo consideraba un medio de transporte seguro, porque era posible que la cuerda de elevación de esta plataforma donde se transportaban a las personas sufriera algún desperfecto o directamente se rompiera. Entonces no era considerado un medio válido de transporte o con transporte con seguridad. Otis, en el año 1852, presenta este invento que se llama freno de seguridad en las exposiciones que se hacían en esa época, exposiciones internacionales, donde se exponía avances tecnológicos, se exponían obras de arte, una cantidad eran las ferias que se desarrollaron en el siglo XIX. Esta feria de Nueva York, este, capaz que ustedes lo estudiaron en algún momento en historia o en teoría, tenía un edificio muy, muy particular que era el Crystal Palace, una proeza técnica en aquel momento, un edificio todo de cristal con estructura metálica. Bueno, allí se albergaban los pabellones de adelantos tecnológicos. Otis tenía allí un lugar demostrativo y lo que él hizo en ese momento fue a montar un elevador donde había cargado varios bultos, era una plataforma, ¿no? Muy, muy rudimentario esto, y él había cargado varios bultos y estaba sostenido por una cuerda de elevación. Este aparato tenía en realidad instalado este freno de seguridad, que era como un patín que corría sobre una zona dentada. Entonces, el principio decía que si esto alcanzaba velocidad, este patín se clavaba o se encajaba en esta parte dentada. Él corta muy espectacularmente, él estaba parado obviamente en la plataforma, corta el cable de elevación y se desploma la plataforma, pero enseguida no corre ni muchos centímetros, enseguida de frenada. Bueno, con eso convenció al público y a la industria, patentó obviamente su invento, de que, bueno, que los ascensores eran seguros, que podían tener elementos de seguridad que preservaran la vida de las personas. Él funda su empresa de ascensores muy famosa hasta el día de hoy y patenta este invento. No vivió mucho tiempo para disfrutar la gloria, pero realmente creo que él muere un par de años después. Realmente, a través de este gran invento, avance tecnológico, es que se logra que este medio de transporte despegara, y piensen ustedes que fue el que permitió la construcción en altura, como la conocemos hoy, ¿no? Que parece que no tuviera límite, pero el desarrollo de construcción en altura realmente, francamente, se hizo a partir de este invento, porque los edificios altos que había en esa época solo se manejaban con escaleras. Eso ya no fue un límite. Entonces empezaron a aparecer rascacielos y edificios muy elevados allá en Estados Unidos primordialmente. Luego esto se expandió a otras partes del mundo. Eh, los primeros ascensores, estos aparatos que funcionaron en los edificios, tenían tracción a vapor, porque a su vez la electrificación en Estados Unidos también llegó en el siglo XIX, pero fue recién en el año 1880, por ahí alrededor de la década de los 80, de 1800. Y luego, obviamente, los ascensores empezaron a usar motores de elevación eléctricos, ¿no? Y pasaron a ser ascensores electromecánicos. Los primeros ascensores tenían dispositivos de control que eran muy simples, ¿no? A través de cuerdas. Las cuerdas que se usaban en la época de Otis eran cuerdas de cáñamo, de un material natural. Bueno, estas cuerdas no eran muy, muy seguras. Luego empezaron a desarrollarse en acero. Bueno, toda la construcción en acero fue evolucionando. Ahora hay otros tipos de dispositivos de control, otros tipos de cuerdas, digo, también en acero y metálicas, pero que tienen otras prestaciones en cuanto al movimiento de manera silenciosa, sin ningún tipo de disturbios, incluso hasta para ahorrar energía. Eso lo vamos a ver un poco más avanzada la clase. Más adelante se utilizaron o se desarrollaron lo que son las palancas eléctricas, como yo decía, cuando ya el ascensor pasó a ser eléctrico. Entonces estas palancas eléctricas eran maniobradas por un ascensorista. O sea, el ascensor tenía un conductor. Un ascensor no era algo que podía manejarse solo, como lo hacemos ahora nosotros como usuarios. Bueno, esta figura del ascensorista era el que conocía
o sabía manejar este dispositivo a través de estos sistemas de palancas eléctricas y bueno, era el que maniobraba este elemento. Más avanzado el siglo XIX, o ya, en realidad ya de lleno del siglo XX, debo decir, en los años 20 fue que aparecieron los sistemas de control por botonera, sistemas de control para sensores, que se sumaron a la tecnología de los relés eléctricos y permitió realmente diseñar lo que nosotros conocemos hoy como ascensores automáticos, que quiere decir que a través de una botonera, yo simplemente ya no hay una palanca, a través de una botonera, se selecciona un piso y este ascensor es capaz, a través de toda su, ¿cómo es?, su electrónica, llevarnos a ese lugar donde nosotros hemos seleccionado. Ya aquí la figura del ascensorista no es primordial, estos ascensores los puede manejar el usuario, habitualmente lo hacemos. A veces la figura del ascensorista, hasta el día de hoy, se conserva por un tema de orden y de gestión del edificio, más allá de que el ascensor, debido a esta tecnología, en forma automática puede funcionar solo y no necesita de la figura del ascensorista como aquel primero que tenía palancas eléctricas. Yo llegué a conocer ascensores de palancas eléctricas, yo creo que ahora no debe haber ninguno de estos instalado en Montevideo, en el Hospital de Clínicas. El Hospital de Clínicas, un sanatorio que se inauguró creo que en los 1950, no estoy muy segura, tendría que buscar la fecha, incorporaba sistema de baterías de ascensores, unos cuantos, yo ahora no los tengo contabilizados, pero tiene que haber por lo menos 8 ascensores, recuerdo como 4 y 4, un lado de otro, y bueno, estos primeros ascensores tomaban esta tecnología de palancas eléctricas. Obviamente, durante el tiempo, estos ascensores entraron en obsolescencia, fueron cambiados, entiendo que más de una vez. Los ascensores que están instalados ahora son ascensores automáticos, tal cual están en el resto de los edificios que conocen. Por allá por los años 50 también aparecen las puertas automáticas. Antes las puertas las tenía que operar el usuario. Estas puertas de apertura automática en forma central, como guillotina o lateral, aparecieron por esa fecha. En los 70 fue que se empezó a aplicar electrónica más fuertemente al control de los ascensores. Esto permitió no solo hacer maniobras simples, ¿no?, como las que permitían las botoneras automáticas, simplemente subir, bajar o parar, sino que se podía aplicar programación en los ascensores, o sea, previamente indicar una cierta lógica para atender las llamadas y bueno, que el ascensor pudiera obedecer esa lógica que estaba preprogramada y hacer las acciones para las cuales había sido desarrollado, ¿no? O sea, se pensaba antes una lógica para entender las llamadas y para el funcionamiento, y bueno, este ascensor a través de esa electrónica era capaz de ejecutar esos comandos. En los años 80 se incorporó los microprocesadores que se aplicaron al sistema de control y además un gran desarrollo de la informática y algoritmos, una lógica que permitía una programación mucho más compleja. Y bueno, esta complejidad se disparó hasta desarrollar los ascensores que nosotros conocemos como ascensores inteligentes. Eh, los ascensores inteligentes más contemporáneos ya como que prescinden de esa botonera usual que nosotros teníamos de elegir un piso para transportarnos, ya tienen como una pantalla, entonces en realidad uno, si bien termina eligiendo siempre el piso al que se quiere dirigir, este sistema inteligente a través de algoritmos de informática y estudio de flujo, lo que puede hacer es decirnos cuál es el ascensor que nosotros debemos de tomar dentro de esa batería de ascensores para hacer nuestro viaje más óptimo. Entonces nos va a decir, bueno, si usted quiere ir al piso 40, se toma el ascensor número tal. ¿Por qué? Porque a través de esta programación, este cerebro del ascensor fue capaz de decir que en ese ascensor se iba a desarrollar el viaje de manera óptima, quiere decir con el menor costo y el menor tiempo de transporte posible. ¿Cómo sabemos nosotros cuándo necesitamos ascensores? Bueno, o qué cantidad o qué capacidad de ascensores se necesitan, ¿no? Esto se estudia o se evalúa a través de cálculos de tráfico. Nosotros no vamos a entrar en cálculos de tráfico complejos, simplemente lo que yo le voy a mostrar al final de la clase es un ejercicio que se desarrolla en base a lo que es la normativa de Montevideo, donde se pide
a través de un cálculo simplificado, aún así tiene bastantes variables que después vamos a explicar de dónde salen, a través de un cálculo simplificado, no una ecuación muy compleja, lo que buscan es determinar el número y sobre todo la cantidad de personas capacidad que tiene que tener ese medio de transporte. Es decir, bueno, si es un ascensor de 8, 10 o 12 personas, reglamentariamente vamos a ver también si son uno o son dos, y bueno, de esa manera llegar a un número y con ese número tener analizado cuáles son las necesidades del edificio. Las ecuaciones de tráfico consideran, ¿no?, entre otras variables, los tiempos de espera, o sea, cuánto tiempo es necesario que una persona, es necesario, le diría, es el límite, por decirlo de una manera, de que una persona debería esperar para que el ascensor llegara, el tiempo de viaje, o sea, cuánto tiempo tarda el usuario en desplazarse de un lugar a otro del edificio, la velocidad de desplazamiento, que obviamente incide en el tiempo de viaje y en el tiempo de espera, bueno, a qué velocidad se va a mover este ascensor. De pronto edificios más complejos o con mucho público, mucha altura, requieren de velocidades más altas, y de pronto edificios menos complejos, con menos usuarios, requieren de velocidades más bajas. La altura de la edificación obviamente es una variable importante para definir, entre otras cosas, el tiempo de espera y el tiempo de viaje. No es lo mismo que si yo quiero desplazarme al piso 10 que al piso 25, al 35, al 40, y bueno, imagínense en edificios mucho más altos que eso. Y la capacidad de tráfico para un tiempo dado, en general las normas que regulan esto en distintas partes del mundo, lo que hacen es definir a través de la estimación de la población a la que va a servir ese ascensor, bueno, es decir, un tanto porcentaje de esta población la voy a tener que trasladar en tanto tiempo. Entonces se fijan un límite. A partir de ese límite es que surgen las otras variables. Y bueno, y es que surgen también las variables que se van a incluir en estos cálculos de tráfico, en estas ecuaciones de tráfico de ascensor. ¿Por qué es importante el predimensionado? Y bueno, en eso nos vamos a meter nosotros, porque errores de proyecto luego construido el edificio son de difícil o imposible resolución, porque involucran, bueno, cambios estructurales, arquitectónicos, o peor aún, sobrecostos por soluciones a medida. ¿A qué voy con esto? Que si nosotros le erramos en ese gran número, capaz que después construimos el edificio de alguna manera donde no se puede albergar esta estructura, y bueno, como esta estructura no se puede albergar, las soluciones estándar o las que vienen por catálogo ya no son posibles, entonces hay que mandar a hacer algo a medida que entre en esa preexistencia, por decirlo de alguna manera, y eso obviamente es más caro y además implican compromisos, ¿no? Puede implicar que de pronto, yo qué sé, ya no tenga la capacidad que yo había pensado, si yo necesitaba uno de 8 o uno de 10, y bueno, capaz que como el hueco, lo que yo preveía es más chico, bueno, este ascensor ya no va a poder transportar esa cantidad de personas. Esas son cuestiones a tener en cuenta, por eso este curso o esta parte del curso está más destinada a prever o al predimensionado que al dimensionado propiamente en sí. Las necesidades, o sea, o el cálculo final de esto va a estar a cargo de un asesor electromecánico o un especialista en esta instalación, que es el que va a especificar exactamente eh, lo último, o sea, el ejecutivo, por decirlo de alguna manera, de este proyecto, de este edificio que nosotros vamos a dotarlo de transporte vertical. Nosotros simplemente debemos de tomar en cuenta desde las etapas de diseño este predimensionado para no estar del lado de, como yo les decía, de errores de proyecto o soluciones a medida que son costosas e inconvenientes, y a veces el compromiso es perder algo para poder instalar este ascensor. ¿Vamos bien? Porque yo lo que no quiero es hablar muy rápido, ni muy lento, ni dormirlos. Parece que sí. Bueno. ¿Qué elementos hay dentro de un sistema de transporte vertical, específicamente en ascensores? Bueno, nosotros lo que primero vamos a encontrarnos, lo que destaca más, es el hueco pasadizo, que es un recinto, un espacio en un edificio o estructura que se destina para emplazar el ascensor. O si ustedes observan en un edificio o en
edificio real, no hubo en un proyecto, van a ver que este espacio recinto se desarrolla en toda la altura del edificio y ocupa un espacio significativo dentro de lo que son las plantas del edificio, con lo cual es necesario estudiarlo y analizarlo muy bien. Requiere de pronto ciertos cuidados estructurales, aunque no todas la estructura en hormigón, que a veces nosotros vemos que hay grandes pantallas o grandes estructuras en el hueco pasadizo, no son debidas exactamente a requerimientos de este elemento, sino a veces se deben a requerimientos estructurales, por ejemplo, el viento. Entonces a veces se aprovecha este hueco o este pasadizo que recorre todo el edificio para dotarlo de esa capacidad estructural para esta solicitación, por ejemplo, y no es porque el ascensor lo requiera en sí, pero muchas veces se van a encontrar con huecos o pasadizos apantallados, grandes pantallas de hormigón que recorren todo el edificio. También tenemos como elemento el coche, que es un conjunto que se forma por bastidor, cabina, plataforma y accesorios, que quiere decir la cabina tiene toda una estructura que la sustenta, este, que se llama coche, que tiene toda esta estructura para darle seguridad y para su montaje, ¿no? Y esto es la que se desplaza o se desliza sobre las vías principales que están ubicadas dentro del hueco pasadizo del ascensor. Entonces estas guías permiten que el coche se desplace suavemente, sin vibraciones, ofreciendo la seguridad que necesitan los usuarios. Hay una máquina motriz que está compuesta por motores, que tiene tableros y tiene otros implementos como contrapesos, cables para mover esto, y que gobiernan el funcionamiento del ascensor también, porque tienen tableros de comando del ascensor. Piensen, cuando yo les decía en unas diapos anteriormente que los primeros ascensores eran a tracción animal, luego hubieron ascensores que funcionaban con maquinarias a vapor. Cuando ya la electrificación fue posible, fue que apareció un motor eléctrico, digamos, moviendo esto. Y bueno, necesitaba, además de accionar sobre esas cableado, tener estas contrapesos, ¿no? Para mover este coche, que además de su estructura tiene el peso que provoca o que ocasiona la presencia de los usuarios. Vamos a tener servidumbres de funcionamiento dentro de ese hueco pasadizo, lo vamos a ver en esquemas ahora un poquito más adelante. Hay un sobrerecorrido y hay un foso, o sea, el sobrerecorrido es hacia arriba y el foso es hacia abajo. Ahora vamos a ver los esquemas y les va a quedar más claro. Vamos a tener una serie de accesorios, botoneras de piso, de cabina, indicadores de vestíbulo. Entonces las botoneras de piso yo puedo elegir si estoy bajando, estoy subiendo. A su vez tengo indicación en los indicadores de vestíbulo si el ascensor está bajando o está subiendo. Incluso en algunos casos puedo saber hasta en el piso que está. Este, y de esta manera, con estos accesorios, es que yo manejo este elemento, ¿no? O es posible transportarse a través de este sistema. Y los elementos de seguridad, aquellos que posibilitaron el desarrollo de esta tecnología, están las trabas de las puertas, hay límites de recorrido, hay limitadores de velocidad, hay paracaídas, hay amortiguadores, el famoso freno de seguridad. Todos estos elementos que hacen que hoy el sistema de transporte mediante ascensores sea considerado un sistema seguro, muy distinto a lo que era en el año 1854, cuando yo les dije de esta demostración que hizo Otis en esta feria, y que bueno, que fue el antes y el después en el desarrollo de estos sistemas. Las trabas de las puertas, ¿qué hacen? Permiten a que, bueno, que la puerta no se abra si el ascensor no está. Es importante porque imagínense que ustedes una puerta de piso que por algún tema el ascensor no está y se abre, y bueno, que yo no la pueda destrabar, o sea, o que sea muy difícil que el usuario las destrabe, tendría que tener elementos apropiados para ello. Limitar el recorrido, o sea, que el ascensor no pudiera seguir subiendo más allá de, ¿no? Ese famoso sobre recorrido, más allá del lugar a donde tiene la última parada. La velocidad, obviamente un ascensor que se desplaza en este ducto podría llegar a agarrar cierta aceleración. Bueno, esto es limitado para que la velocidad sea continua y no sea peligrosa. El paracaídas es otro elemento como el freno de seguridad que también evita que el ascensor se desplome. Los amortiguadores, en el caso que igual todas estas cosas no funcionaran y ocurrieran, lo que hacen es amortiguar el golpe que podría tener el ascensor contra el fondo del pasadizo. Y bueno,
Y hay otros más que van surgiendo, pero estos últimos son los que hacen posible que todos los edificios tengan todos los edificios en altura, debo decir, tengan este medio de transporte y con seguridad y para los usuarios y pocas incidencias. Se conoce poco, en Uruguay, yo ahora en los últimos años no he escuchado ninguno. Es un elemento de transporte que tiene muy pocos accidentes. Evidentemente a veces hay incidentes, ¿no? Si se corta la luz, evidentemente el ascensor puede quedar en un lugar inapropiado. Hay un servicio de mantenimiento que debe tener el edificio y bueno, tendrá que venir la empresa de mantenimiento a hacer algún tipo de rescate. Este, Puede haber alguna falla en funcionamiento, bueno, en ese caso el usuario tiene que rápidamente evitar, el usuario del edificio o el responsable del edificio rápidamente tendría que evitar que este ascensor se utilizara hasta el momento que venga la empresa instaladora, pero no son, ya le digo, no he registrado en los últimos tiempos accidentes en ascensores ni accidentes graves. Sí hay incidentes que son solucionables porque todos los ascensores que están librados de su uso tienen que tener un servicio de mantenimiento y, bueno, eventualmente socorro, este, para asistir a las personas en el caso de que suceda algo con este medio de transporte, que es bastante confiable. Acá tienen, y después ustedes, si quieren leer en detalle cada uno de, ¿no?, a dónde van las flechitas, lo pueden hacer. Los tres, digamos, esquemas de los ascensores que nosotros nos podemos encontrar en nuestro medio. En esta primera columna a la izquierda, nosotros vamos a encontrarnos un esquema de lo que es un ascensor hidráulico. Antes que el eléctrico, te diría que enseguida del ascensor a vapor, fue que apareció esta tecnología antes que existiera la electricidad como nosotros la conocemos hoy, ¿no? Una red eléctrica que nosotros podamos utilizar. ¿Cuál es el principio del ascensor hidráulico? Bueno, tiene un sistema de pistones, pistones telescópicos, que a través de una maquinaria que impulsa este líquido a través de estos pistones, es que se puede elevar o no esta cabina, o sea, se puede subir o bajar esta cabina, que está soportada a través de su plataforma, y bueno, este vástago hidráulico de alguna manera es como un sistema donde cuelga esta cabina, o sea que es un sistema que básicamente es autoportante. Toda su estructura está montada en estos vástagos telescópicos que sostienen la plataforma de la cabina y es lo que permite el desplazamiento en el hueco pasadizo. No necesariamente el equipo motor o el grupo hidráulico tienen que ir al ladito o pegadito al hueco pasadizo, dependiendo del fabricante y la tecnología que en su momento ha permitido que esto se pueda desplazar unos metros o unos cuantos metros, le diría, y que esto permita incluso mayor flexibilidad en la instalación de este sistema. Estos fueron los primeros que surgieron, siguen existiendo hasta la fecha, cada vez permiten más altura, en algún momento tenían ciertas limitaciones en cuanto al desplazamiento que podían tener. Ya esas limitaciones son cada vez menores. No son los que se usan comúnmente, sino los que se usan comúnmente más bien son los electromecánicos, aunque son muy, muy apropiados para este, lugares donde no tenían incorporado transporte vertical de origen, por decirlo de una manera, o de proyecto, y que luego por algún motivo se desea incorporar transporte vertical, y bueno, como estos ascensores hidráulicos en sí mismos son autoportantes, no requieren solicitaciones en la estructura mayores, simplemente en lo que es su lugar de apoyo. Entonces permiten capaz que introducir este tipo de transporte vertical en edificios que ya están construidos sin tener que intervenir demasiado en su estructura o le diría que a veces nada en su estructura. Entonces estos son muy, muy apropiados. Después tenemos electromecánicos, dos tipos. Este tercero, ahora vamos a ver exactamente qué es el más moderno y contemporáneo, el electromecánico con sala, que implica tener un equipo motor ubicado en una sala de máquinas al final del recorrido del ascensor, o sea, en la zona por arriba de la zona de sobre recorrido, en el coronamiento de este hueco pasadizo. Este cuarto de máquinas tiene todo el tablero de comandos de motor, tiene que tener ventilación, tiene que tener unas ciertas características que ahora vamos a ver también en esta clase.
Este equipo motor acciona sobre este sistema de cableados y poleas, acá lo que ustedes ven en los contrapesos, las guías, entonces desplaza esta cabina del ascensor y puede hacer que el ascensor se desplace en el hueco, suba, baje o se detenga. ¿Qué requiere esto? Bueno, justamente que tenga una sala de máquinas. Esta sala de máquinas, en la parte superior, es a veces la responsable por lo menos en nuestro medio, de esos coronamientos que tenemos nosotros en los edificios, donde se ven grandes estructuras que sobresalen, que no son exactamente debidas a la sala de máquinas, sino también que la sala de máquinas contribuye a eso, porque muchas veces esta estructura que yo les decía que forma una estructura continua en todo el edificio, que además de pronto se le ponen pantallas por el tema viento, se aprovecha no solo para montar todas estas estructuras, sino que por encima de esta sala y distanciada del techo de la sala por razones de seguridad, a veces se pone la reserva de agua del edificio. Entonces yo voy a tener, además del solo recorrido del ascensor, que sobresale unos metros de lo que es la última losa, digamos, desde ahora vamos a ver las medidas, la sala de máquinas, que como tal tiene que tener un mínimo de 20 metros de altura, porque es un local de servicio, luego una zona libre de cualquier instalación, que no puede ser el techo de la sala de máquinas, obviamente el fondo del tanque de agua, sino que hay una zona de 1 metro o 60 centímetros mínima de distanciamiento entre lo que es este techo y el fondo del tanque de agua y arriba el tanque de agua. Entonces lo que vemos en Montevideo es que uno mira la skyline y mira hacia arriba, que la mayoría de los edificios tienen estas estructuras bastante, este, que cuentan bastante en lo que es el skyline de la ciudad o el diseño final del edificio. Cuentan para, bueno, nosotros como arquitectos que capaz que vemos esas cosas, yo les diría que el usuario final muchas veces no está consciente de esto porque directamente desde la vía pública muchas veces directamente no se ve. Pero bueno, sepan que este famoso coronamiento es responsable de básicamente la sala de máquinas de la que da origen a todo esto. Y bueno, ¿qué apareció? Hace relativamente ya unos años, ¿no? No crean que esto existió siempre, pero capaz que hace 30 años o algo así, en nuestro medio de pronto fuertemente ha irrumpido en los últimos 15, 20 años, aparece este ascensor, que la diferencia con este es que no requiere que el equipo motriz esté montado dentro de una sala de máquinas. El equipo motriz puede ir ubicado al final, o sea, del sobre recorrido, allá arriba, a la última parte, ¿no? de esta zona de sobre recorrido, y me evita a mí tener que armar esta sala. De esta manera, yo me ahorro, digamos, esta sala, no tengo que hacer esto que yo decía, esto de que sobresalga. Les diría que es el favorito de los arquitectos en este momento. Cuando salió, capaz que no tenía precios tan competitivos con respecto a este. Ahora yo entiendo que sí, que es la solución elegida y también es una solución económica. Al principio como que estos eran sensiblemente más económicos que estos. Tiene sus complejidades, ¿no? El mantenimiento que se tiene que hacer del equipo motriz en estos que no tienen sala, evidentemente es mucho más complicado que en estos que tienen sala, porque bueno, tienen que utilizar también como sustento parte de la cabina, o sea, las personas que trabajan acá tienen que llevar el ascensor aquí, tienen que entrar y estar en el hueco, es diferente y es mucho más seguro estar en una sala que estar en un lugar así. Tiene sus cuestiones y sus complejidades, pero bueno, este es el que más se está usando. Acá se ve claramente lo que son los contrapesos, las guías de los ascensores, el coche, ¿no? Que tiene su bastidor, toda su estructura y finalmente la cabina que transporta pasajeros. Si ustedes observan cada uno de estos cortes, van a ver que hay elementos que obviamente se repiten, ¿no? Lo que son las guías, lo que son el equipo motriz, y bueno, todas las cuestiones de seguridad también son relevantes en esta instalación. ¿Se entendió más o menos cuáles son la diferencia entre estos tres? Una Pues pregunta. sí, ¿El electromecánico con sala tiene un ancho y largo mínimo? sí, tú te referís a lo que es el hueco, ¿no? Por donde No, recorre el ascensor, el hueco no, me pasajero. refiero Sí. a la sala de máquinas. Pues dijiste una altura, pero no dijiste un largo o un ancho. Ahora en algún esquema más adelante lo vamos a ver. Mínimamente
piso, en área de piso, es el área del hueco pasadizo, que lo va a determinar el tamaño del ascensor que yo voy a colocar, y además necesito alrededor de esa zona una servidumbre de por lo menos 60 centímetros, en 3 de sus lados, pide la norma. Eso es porque yo, si estoy allá arriba en la sala de máquinas y necesito recorrer o darme vuelta para no sé, reparar o hacer mantenimiento de este equipo motriz, me tengo que poder desplazar alrededor de la maquinaria. Podría estar recostada contra una pared, pero tendría que tener por lo menos 3 de sus caras libres. Y esta área de piso es la misma área que la que me va a dar el hueco ascensor. Que bueno, que yo voy a tener que estimar realmente de qué tamaño es el ascensor para saber finalmente esta medida. No sé si te contesté tu pregunta, Alfonsina. ¿Quedó claro? Sí, Vamos a ver, igual más adelante vamos a ver más, seguir profundizando en esto. Bueno, nosotros además podemos distinguir entre distintos tipos de ascensores en el edificio, ¿no? No solo es simplemente en cuanto a la tecnología que maneja el ascensor para su desplazamiento, ¿no? Como es el ascensor en sí mismo, sino también al uso que nosotros le vamos a dar o a las funciones. Bueno, el accionamiento ya lo vimos en la diapo anterior. Nosotros, según el uso, podemos tener ascensores para pasajeros, para carga. Podríamos llegar a tener montacargas, incluso en nuestros edificios, especialmente para las cargas, como dice allí, o algún sistema mixto, y hay ascensores especiales. Por ejemplo, los ascensores camilleros, los ascensores panorámicos son ascensores que usualmente no vamos a encontrar en los edificios, pero hay programas específicos que los requieren. El camillero, por ejemplo, en un programa hospitalario. También podemos distinguir ascensores de acuerdo a sus funciones, ¿no? Podremos tener ascensores para el público, ascensores para jerarcas, ascensores de servicio. Ustedes piensan, un edificio gubernamental, por ejemplo, no sé, Presidencia de la República, evidentemente las jerarquías del edificio, presidente, no va a ir por el ascensor del público. Capaz que no hay tanto público en ese edificio, pero sí hay público que puede estar, o sea, que es visitante, que se va a desplazar por otro ascensor. Y piensen ustedes, por ejemplo, en un edificio, por ejemplo, un hotel, ¿no? Que tiene servicios a la habitación, que hay personal de limpieza o personal de cocina que se desplaza por adentro del edificio, tampoco debería estar mezclándose con el público, ¿no? Por un tema de incomodidad. El servicio de limpieza tiene que transportar elementos, carros, una serie de elementos para hacer su trabajo que necesitan espacio y necesitan desplazarse sin generar incomodidad en las personas. El público probablemente en un edificio de hotel se mueva solo y bueno, el servicio capaz que le lleva su equipaje a la habitación, incluso en otro tipo de ascensor. Esto se vuelve cada vez más complejo, cada vez los requisitos son más estrictos, de acuerdo a la calidad o cuántas estrellas tenga el emprendimiento, ¿no? Capaz que en un hotel que no sea de tanta categoría puede llegar a tener cierta convivencia entre el público y el servicio, no es lo usual ni es lo deseable. Cuanto más requerimientos tengo, cuanto más estricto, cuanto más lujo tenga ese lugar, bueno, esto se va a volver mucho más importante. El accionamiento ya lo vimos, los hidráulicos y los electromecánicos con o sin sala. ¿Qué va a definir en cierta manera, ¿no? qué tipo de ascensores o cuántos ascensores vamos a poner? No solo lo que surja del cálculo del predimensionado, sino también lo que surja del análisis del uso y las funciones del edificio. Ustedes lo van a tener que analizar con el cliente y estudiar esto de manera profunda para determinar luego realmente cuántos ascensores van a tener que colocar. Otra cosa importante dentro de los ascensores son las maniobras. Entonces, las maniobras es lo que nosotros podríamos decir que es el sistema de control y mando del ascensor, que es lo que el ascensor es capaz de hacer. Funciona como cerebro de la instalación, es lo que permite transportar a los usuarios al destino solicitado, es lo que controla si la cabina está o no disponible para el viaje. Es el que decide, o la maniobra es la que decide la secuencia u orden en que las llamadas deben ser atendidas. ¿Qué quiere decir esto? Que la maniobra puede ser muy, muy simple o muy, muy compleja.
Y en una maniobra compleja, la maniobra del ascensor puede decidir, o el cerebro del ascensor puede decidir la secuencia en que atienden las llamadas, de acuerdo a lo que previamente fue programado. Por ejemplo, yo puedo decir que la prioridad es bajar, entonces me va a atender antes o prioritariamente, por así decirlo, las llamadas que dicen que van a evacuar o van a salir del edificio, que las que van a moverse hacia arriba del edificio. Y esta llamada orden se hace desde una botonera que llega vía una conexión eléctrica de datos, ¿no? En tensiones débiles, llega a ese cerebro del ascensor y bueno, esto ejecuta 3 órdenes posibles en cuanto al motor, ¿no? Para hacer este desplazamiento, que es subir, bajar o parar. No hay otra cosa. Ahora, ¿cómo hace esta secuencia o de qué manera es que ejecuta estos comandos? Como yo les decía, tiene que ver con lo que la maniobra previamente ha establecido. Entonces, las maniobras en sí mismas dan una posibilidad de respuesta, ¿no? Es lo que permiten dar respuesta a esos requerimientos de uso. La correcta elección de una maniobra implica que el usuario sienta sensación de confort, sienta sensación de mayor rapidez en el transporte, que espera menos tiempo, que el transporte, o cuando él está utilizando ya propiamente el ascensor para desplazarse, lo hace ágilmente. ¿Por qué a veces es importante detenerse en esto? Porque, bueno, no hay cosa más incómoda para el usuario que las demoras en cuanto al transporte vertical. A veces en edificios institucionales, de pronto ustedes como usuarios lo han vivido, que parece que el ascensor nunca llega, que parece que siempre está lleno, que parece que siempre el ascensor va o viene para el lugar que yo no quiero ir o venir. Entonces ahí se dan situaciones locas de pronto, que de pronto los usuarios, aunque quieran bajar, terminan subiendo porque les parece que el ascensor no va a llegar nunca, o viceversa. Y bueno, y esto tampoco hace a la manera más eficiente y más confortable de transportar los usuarios a través del edificio. Acá yo les voy a mostrar, o sea, en este esquema, que hay 3 posibles maneras de atender la llamada de los usuarios. Puede variar de acuerdo a que ustedes, si se ponen a incluso hacer una búsqueda simple en Internet, pueden ver que estos términos pueden cambiar o pueden diferir de acuerdo a la empresa instaladora o el fabricante, ¿no? Pero básicamente lo van a lograr entender. Este, estas 3 hacen a los mismos, ¿cómo es? A los mismos conceptos, a veces lo que cambia es la terminología. Acá en esta lo que tomamos es la que Otis usa desde hace unos años, capaz que pueda haber algún cambio respecto a esto, pero quédense con el concepto y no tanto con el nombre, ¿no? Con el nombre de la maniobra. La automática simple, ¿no? Funciona como si fuera un taxi. ¿Qué quiere decir? Yo llamo al ascensor, le indico a qué piso quiero ir y el ascensor me lleva a mí tal cual como me lleva a mí un taxi. Quiere decir que atiende solo mi llamada. Yo estoy haciendo uso del ascensor y el ascensor no va a prestar atención a ninguna otra entrada, ¿no? Que pueda venir desde la botonera del ascensor, simplemente me va a transportar a mí al lugar donde voy. Esta es la más simple, como dice ahí, de todo, ¿no? Yo digo, voy al piso 10, me subo al ascensor y voy al piso 10. Pueden haber varios usuarios que lo llamaron en el piso 8, 7, 6, 4, 3, que ven pasar el ascensor, pero por más que pidan o llamen el ascensor, el ascensor no se va a tener porque va a ir al lugar a donde yo marqué que iba a ir, y hasta que no termine ese viaje, por decirlo de alguna manera, no va a aceptar ninguna otra respuesta o no va a dar ninguna otra respuesta. Después hay un modo colectivo, que dentro de este modo colectivo hay varias posibilidades o varias modalidades. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo acá llamé el ascensor, voy al piso 10, pero este ascensor puede recibir algún otro tipo de requerimiento, ¿no? De algún otro usuario que hay ubicado en algún otro nivel, y de acuerdo a la modalidad que yo le haya instalado, a la maniobra que tenga instalado el ascensor, podría llegar a atender otra llamada. Por ejemplo, si yo estoy subiendo al piso 10 y hay personas que en el ascensor, en pisos intermedios, que también quieren subir, podría llegar a atender a estos otros usuarios y subirlos también, además de subirme a mí al piso 10, ¿no? Podría llegar a recoger a un pasajero que está en el piso 8 y llevarlo al 10, por ejemplo,
o no, o podría llegar a atender las llamadas después, no hacerlo, pero la colectiva puede tener varias modalidades y esto vamos a verlo después en una diapo que las pone en un esquema. El último escalón es el de piso de destino. El de piso de destino ya es una maniobra de un ascensor de lo que consideramos del tipo inteligente, que es el que yo les decía en las diapositivas, unas diapositivas anteriores, donde ustedes en vez de encontrarse con el típico botonera de vestíbulo, ¿no? Que dice piso 1, piso 2, piso 3 y es una botonera simple, en este caso el ascensor es como una pantalla táctil donde uno elige el piso que uno quiere ir y este ascensor le indica cuáles dentro de esa batería de ascensores, luego de hacer una serie de cálculos y saber en qué se está usando cada uno, cuál es el que a mí me va a llevar de manera más eficiente a mi destino. Evidentemente, el inteligente tiene una lógica y una electrónica superior, muy superior a la automática simple y podría ser bastante superior a la colectiva, que le permite todo el tiempo estar haciendo estimaciones de lo que está sucediendo en este transporte, ¿no? Y manejar este cerebro, manejar varios ascensores de manera conjunta y poder hacer ese análisis. E incluso es capaz de aprender del funcionamiento del edificio. Por ejemplo, podría ser capaz de saber que en determinados horarios hay mayor demanda por bajar o subir hacia algunos pisos y de esa manera el algoritmo que gobierna el ascensor poder manejar, destinar mayor recursos o mayores cantidad de ascensores a atender una demanda que es puntual en un momento, por ejemplo, la hora de ingreso a las oficinas del piso X o de los pisos X. Y bueno, y darle prioridad a este ingreso o al revés, a este egreso, porque sale un montón de gente a determinada hora. Y bueno, esto alimenta lo que es la inteligencia del algoritmo de esta maniobra del ascensor. Y bueno, son ascensores que realmente son muy confortables en su uso, además de que este simple análisis que parece que se puede decir tan sencillamente, permite ahorrar mucha energía, ¿no? Porque el ascensor no es que va a ir vacío, que uno no sabe ni para dónde va, en general siempre está haciendo viajes y haciendo viajes de la manera más óptima posible. Acá un esquema de velocidades, tipos de maniobra, agrupamientos de ascensores, porque nosotros evidentemente en un ascensor individual solo vamos a poder poner la automática simple o la colectiva en alguna de estas modalidades. Cuantos más cantidad de ascensores tengo, la maniobra puede volverse un poco más compleja o puedo atender otras complejidades del edificio. Por eso también en esta última columna está el tipo de edificio más usual para lo que es conveniente estas maniobras y este agrupamiento de ascensores. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una velocidad de 1 metro por segundo, puedo tener en un ascensor de manera individual una automática simple. Si yo tengo más de un ascensor, o sea, tengo dos ascensores, podría instalar una maniobra simple o una maniobra colectiva en bajada, por ejemplo, si yo tuviera dos ascensores. Y esto me resuelven un programa bastante sencillo que es el programa de vivienda. Ya cuando tengo edificios más complejos, por ejemplo, hoteles de poca altura, con tráfico moderado, no grandes hoteles, yo podría llegar a manejar un poco de velocidades un poquito más altas, tener maniobras colectivas selectivas. Acá tengo que corregir una falta. Voy a anotar la página si no me olvido. Página 10. Podría llegar a tener colectiva selectiva, ¿no? Decir, bueno, le voy a dar prioridad no a la bajada, sino depende del edificio y el horario, podría llegar a dar prioridad a subir o a bajar. Acá puedo tener agrupamientos de 1 a 4 ascensores. Esto es muy común en hoteles de poca altura o de tráfico moderado. Ya velocidades un poquito más grandes que tengan más tráfico intenso, puede tener otro tipo de agrupamientos un poco más complejos. Fíjense, a partir de los 8 ascensores, podría llegar 6, 8, 10, 12 ascensores. Entonces acá manejo grandes edificios de oficinas y hoteles con tráfico complejo. Lo mismo que podría utilizar en estos mismos tipos de edificios el agrupamiento o los ascensores de maniobra inteligente con agrupamientos también de una cantidad importante de edificios. Acá la velocidad incluso puede ser
mayor, evidentemente que a la primera de 1 metro por segundo. Y bueno, esto es una tabla simplemente orientativa, ¿no? Si nosotros nos enfrentamos a un programa básico, un programa que no tiene mucho tráfico como el de vivienda, podemos manejarnos con esto. Si estamos pensando en grandes edificios, ¿no? Con tráfico complejo, hoteles, oficinas de gran altura, bueno, ya vamos a ir hasta estos últimos escalones de complejidad. Esto es un tema, obviamente, a analizar en la etapa de anteproyecto, con el cliente, con el edificio, y plantearse realmente de qué manera va a ser mejor para el usuario y para el confort de las personas y para evitar demoras e incluso esto redunda en gastos innecesarios para hacerlo más económicamente posible, reflexionar acerca de cuál es lo correcto o lo apropiado para ese programa o edificio. ¿Se entiende? Yo sé que es mucha información, pero tratamos de hacerlo lo más didáctico posible. A ver cómo estamos de tiempo. Estamos bien. Bueno, volviendo un poquito a los esquemas, ¿no? De cómo eran los ascensores, los dos grandes grupos que serían los electromecánicos y los hidráulicos. Porque recordemos que el electromecánico puede prescindir de la sala o no. Este esquema es con sala. En este caso se requiere que esta sala esté ubicada al final del sobrerecorrido. Eh, Puede haber ascensores que tengan salas en un nivel inferior, pero no es lo usual. En ese caso, les diría que si fuese ese el caso, sería una solución bastante a medida o una solución muy particular. Lo usual es esto. Este funciona sobre la acción del motor, ¿no? Que sobre estas poleas mueve este cableado y el contrapeso y acciona sobre la cabina. Acá lo que nosotros podemos apreciar es, esto es el foso, que es de la primera parada hacia abajo, y este es el sobrerecorrido, la distancia sobre recorrido es desde la última parada hasta el fondo de la sala de máquinas. La A representa la altura de la sala de máquinas y donde se alberga el equipo motor. Esto es un sistema de amortiguación, ¿no? Que en el caso de que todos los elementos de seguridad fallasen o igual este elemento llegase hasta esta zona, esto amortigua su caída y no provoque accidentes graves en los usuarios. Esto es posible por el motor eléctrico, como yo les decía, esto mismo rudimentariamente, de acá giraba, no sé, un ganado, digamos, era atracción animal o atracción humana incluso, podía moverse esta cabina. Esto es un ascensor electromecánico básico, un esquema básico tal cual nosotros lo conocemos ahora. El ascensor hidráulico no tiene contrapeso, este, lo que hace es, se mueve a través de este sistema, ¿no? De pistones, como yo les había indicado en una diapo anterior, utilizando líquidos y presiones que elevan estos pesos y contrapesos. Lo que nosotros podemos hacer es elevar esta cabina, sustituye todo el otro sistema, ¿no? De cableados que venía desde la sala de máquina. Este equipo motor puede estar alejado de la pared, de lo que es el hueco o pasadizo del ascensor, puede estar alejado. Si yo tengo un elemento que me conduce, el líquido hidráulico que impulsa este vástago, necesito, o sea, son adecuados en realidad para grandes cargas, pero velocidades bajas y poca altura, aunque esto de poca altura, ustedes recuerden revisar, porque a veces la tecnología va avanzando mucho más rápido de lo que avanzan, ¿no? Nuestras clases, y esta poca altura, capaz que era muy, muy poca hace unos años, pero ahora no es tan poca, entonces esto, bíchenlo y siempre tengan presente que esto puede ir aumentando, que la poca altura puede llegar a ser en el futuro no un impedimento. Cuando hablamos de poca altura estamos hablando de edificios 3, 4, 5 niveles, ¿no? Pero podría llegar a haber tecnología que en el futuro esta limitante me la quitara. Aquí hay una cantidad de aspectos normativos que regulan este medio de transporte. Esto no es tampoco para lo que se lo sepan de memoria, e incluso yo sé que hay desarrollos posteriores a estos números de norma, pero simplemente para que sepan, en Uruguay el organismo regulador del tema de ascensores es UNI, o sea, el que fija normas técnicas, ¿no? Luego están las intendencias municipales, las que tienen también que autorizar este tipo de transporte a través de sus departamentos técnicos.
pero además nosotros tenemos una serie de normas Mercosur que UNIT las ha hecho propias. Ustedes vean que es UNIT, norma Mercosur, número tal, que refieren a sensores de pasajeros y montacargas, guías para cabinas y contrapesos, perfil T. Obviamente esto es un tema de definir qué tipo de ascensores o qué elementos va a tener y qué es lo que se acepta en nuestro mercado. Acá no se fabrica, tengo entendido, pero lo que entra, entra cumpliendo esta norma. Hay otra norma que habla de seguridad para la construcción e instalación. Hay otra norma que refiere específicamente a los ascensores de tipo hidráulicos de pasajeros. Esto es a los ascensores eléctricos. Hay también requisitos para la accesibilidad de personas con capacidad, una norma Mercosur. La norma de Uruguay es la 200, la de accesibilidad, pero hay una norma de construcción de edificios de accesibilidad que también refiere a ascensores, es esta, la 21542. Todo esto simplemente para mostrarle que es algo que está súper normalizado, que en nuestro país no entra ningún, o no se puede comercializar ningún ascensor que no cumpla con las normas técnicas respectivas, eh, y que están adaptados a nuestro medio. Capaz que en otros lugares del mundo, otros países, haya normas de sus institutos de normalización, pero es el INTI en Argentina, o no recuerdo la de Brasil ni cómo es que se llama, pero que quiero decirles que, bueno, que estas normas se adaptan a la normativa local, se hacen propias y, bueno, la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, la Intendencia de, no sé, de Maldonado, va a decir, además de fijar los requisitos para instalación de edificios, que tienen que cumplir X o tal norma, UNIT o norma Mercosur. En Montevideo, en el año 2013 hubo un cambio normativo. La norma que había antes tenía unos cuantos años, ahora no recuerdo de qué época venía, pero unos cuantos años atrás. En 2013, igual vean que hace un montón, estamos en 2025, cambió la norma bastante. Se adaptó a ese tiempo, esta norma que venía antigua, pero sobre todo incluyó el tema de accesibilidad, que no lo contemplaba el digesto municipal. Entonces, el decreto 34812, tampoco para que se sepan esto de memoria, es lo que regula en la Intendencia de Montevideo es transporte vertical de personas o mercaderías. Luego, tengo entendido que Maldonado, Canelones y Paysandú cuentan con su propia normativa de ascensores también. Lo que sucede en Uruguay es que en muchos casos, a veces normativas muy específicas como esta instalación, no tienen un desarrollo normativo departamental y nombran específicamente, como en el caso de la normativa de Rocha, o simplemente lo usual es que en otros departamentos se adopten o se refiere a la normativa de Montevideo, en este caso este decreto que yo les estaba mencionando. Puede ser que ahora algunos otros tengan su propio desarrollo, pero esta es una particularidad, ¿no? Al ser un tema que regulan los organismos departamentales, ningún organismo nacional, ni ninguna ley nacional o decreto nacional que regule esta instalación, ustedes van a tener que ir a las normas departamentales específicas y en el caso de que no existan, bueno, ir al desarrollo de Montevideo como para recibir orientación. Como siempre, va a haber va a haber un asesor electromecánico que los va a estar ayudando, que va a ser la empresa instaladora que probablemente haga el desarrollo y obtenga los permisos, que va a ser el que tenga la palabra final sobre esta instalación. Ahora vamos a ver algunos aspectos normativos respecto a los elementos que habíamos visto que componen este sistema. No sé si tienen alguna duda hasta ahora que me quieran plantear. Escucharme ahora. Si yo tengo una duda, Decime. no me terminó de quedar claro al final de quién depende la normativa, entre comillas, de la instalación de sensores, si no es departamental. A ver, vamos a ver si lo tengo más claro. La parte técnica, específicamente técnica, están los organismos técnicos de normalización. Por ejemplo, en Uruguay UNIT, ¿no? Que dice, bueno, debe de tener tal elemento, se tiene que construir de esta manera. Es meramente técnico. ¿Está ahí? ¿Vamos bien? Sí. Está. Entonces, técnicamente, el que define es UNIT. Además, hay de Mercosur unos comités técnicos que se reúnen y definen ciertas cosas. Tengo a alguien que está ahí con el micrófono prendido, tengan cuidado.
Bueno, además definen ciertas cosas y bueno, y acuerdan ciertos elementos para todo lo que es Mercosur. Luego, las intendencias departamentales tienen sus reglamentos, en Montevideo se llama digesto, un nombre que no sé exactamente de qué viene, pero el digesto departamental, que es lo que establece las condiciones reglamentarias, no técnicas. ¿Me explico? Como un reglamento. Los aspectos técnicos los regula la norma técnica. Entonces, normalmente lo que hace la reglamentación municipal o el digesto municipal es que dice que la parte técnica se tiene que hacer como lo dice la norma UNIT tal y tal, y de pronto agregar alguna cosa si entiende que es un faltante, pero es el que te dice, por ejemplo, si va o no va ascensor. La norma UNIT te dice cómo es el ascensor, pero no te dice si corresponde o no corresponde en determinado programa o edificio. ¿Se entiende, Federico? Sí, entiendo. Gracias. ¿Está? O sea, es así. Entonces, el que dice, bueno, un ascensor o un edificio requiere ascensor a partir de determinada altura, o determinado tipo, o tales edificios sí o sí llevan ascensor, o así, así, es la normativa departamental. Luego, los requisitos técnicos que tiene que cumplir ese elemento los fijan los organismos normalizadores técnicos, en este caso, UNIT. En el año 2013, lo que sucedió es que la Intendencia empezó a contemplar, por ejemplo, la accesibilidad al medio físico y la accesibilidad específicamente desde el punto de vista de ascensores, e incluyó características o incluyó directamente también que se cumpliera norma UNIT de accesibilidad, por ejemplo. ¿Quedó claro? Yo sé que es complejo, porque a veces cuando uno dice norma, parece que norma fuera una ley, un decreto, no sé, y bueno, es un poquito más complejo que eso. El arreglo regulador, por decirlo de alguna manera, es bastante más complejo que eso. Cuando ustedes van a sacar, a ver, no sé, un permiso de construcción, cuando ustedes como arquitecto van a sacar un permiso de construcción, el que dice, ¿no? Cómo va a ser el proceso, qué cosas se requieren, o bueno, cuáles son los mínimos, son los máximos, un apartamento, una, no sé, un dormitorio tiene que tener tal área, y al lado mínimo es así, el baño es así, y bueno, y fija los requisitos, digamos, es la normativa departamental. Ahora, si yo tuviera que atender a algo muy específico con respecto a, no sé, cómo es el hormigón, cómo está construido, cómo es la estructura, va a haber una serie de normativa técnica de UNIT que habla de hormigón, ¿no? Y bueno, los hormigones yo lo voy a tener que hacer de acuerdo a la norma UNIT tal, los voy a tener que controlar de acuerdo a la norma UNIT tal. La Intendencia no se va a meter en eso, la Intendencia me va a decir que, bueno, que yo presento un plano de la estructura firmada por un ingeniero, no sé, calculista, creo que lo puede firmar un arquitecto también, pero que cumpla determinadas condiciones de piezas y entregables, lo que sea. Ahora, ¿cómo es que elabora el proyecto el ingeniero o hace sus cálculos? Seguramente lo va a hacer basado en la norma UNIT. ¿Se entiende? Así les queda más o menos el panorama claro a todos. Bueno, respecto a aspectos normativos, como les había dicho antes, respecto al hueco pasadizo, aquella cosa que recorre todo el edificio, bueno, fundamentalmente me están pidiendo que se construyan con materiales incombustibles y que las paredes sean lisas, planas y de color claro. Incombustibles, bueno, de más está decirlo, lo vamos a empezar a ver a partir de la semana que viene, es por un tema de seguridad en el transporte, ¿no? Si los materiales del hueco pasadizo son combustibles, bueno, puedo generar un problema grave para los usuarios de seguridad, porque eso puede actuar como chimenea, llenarse de humo, y bueno, en el caso de quedar atrapadas las personas en ese medio de transporte, podría ser algo bastante inseguro para los usuarios. Paredes lisas y planas, parece obvio, pero lo voy a explicar. Cuando se mueve el carro en este hueco pasadizo, si hubiesen salientes, podría haber problemas de seguridad, ¿no? Podría haber accidentes y, que ocasionaran, bueno, que también la seguridad de las personas se viera afectada. A ver si a uno se le ocurre por qué color claro. Ya que estamos en el curso, creo que lo podemos contestar. No tiene que ver con lo de hoy, tiene que ver con lo que vimos antes. ¿Por qué tendría que ser de color claro? Porque no las puedo pintar de negro. Porque así refleja la luz en vez de absorberla y provocar un incendio.
Claro, el hecho de que sea luminoso, el hueco pasadizo, aunque parezca loco, es que cuando las empresas instaladoras van a hacer la instalación y por cierto el mantenimiento, van a tener que ingresar a esa zona y van a tener que llevar un foco, una luz, ¿no? Un elemento que ilumine lo que están haciendo. Máxime si estamos hablando de ascensores sin sala, ¿no? Entonces, el tener que las paredes sean claras va a hacer que va a contribuir a que se puedan ellos realizar el mantenimiento, porque la luminosidad en esa zona va a ser mucho mejor que si yo lo pinto con paredes oscuras o absorbentes. Es simplemente por eso. Simplemente y necesariamente por eso. No quiere decir que yo tenga que pintarlo de blanco, capaz que con un hormigón revocado ya estoy. Lo que no voy a poder hacer es, bueno, que las paredes sean oscuras. Justamente es para tener las consideraciones de las personas que puedan estar trabajando en el mantenimiento o en el montaje de estos elementos al inicio. Además, la norma pide que en el interior del pasadizo no puede instalarse ningún tipo de clase de conductos, cañerías, cables o ningún otro elemento que es tanto vistos ni embutidos, que no sean estrictamente o indispensables para el funcionamiento del ascensor. O sea, yo no debería utilizar por más tentador que fuera, ¿no? Ese hueco pasadizo para instalar ningún caño de sanitaria, ninguna instalaciones de tensiones débiles, nada puede estar conviviendo en ese sector, salvo los elementos propios del sistema de transporte vertical, sus guías, sus cables, sus conductores sus canalizaciones y conductores de tensiones débiles, información, nada más que eso. La parte inferior del pasadizo, que es lo que nosotros llamamos pozo, tiene que ser impermeable. Las paredes pueden ser tanto de hormigón armado, de mampostería, doble aparcado cementicio, ahí piden un espesor mínimo para las placas, vidrio laminado, también se puede utilizar, o metal tratado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que por más que nosotros vemos que a veces es todo de hormigón, no necesariamente tenga que ser así, ¿no? Admiten otros materiales. A veces nosotros pensamos que tiene que ser todo hormigón armado y pantallas porque es lo que vemos usualmente, pero yo decía que las pantallas de hormigón pueden estar por el tema de resistencia al viento y no necesariamente porque la instalación esta lo requiere. Además tiene que tener ventilación en la parte superior del hueco, de una superficie total mínima de un 1% del área del hueco, que quiere decir que yo tengo que tener una circulación de aire, digamos, en ese ducto. Piensen que adentro de la cabina transportamos personas, bueno, la ventilación es fundamental, no solo para el funcionamiento de las máquinas que disipan calor, sino también para los usuarios en este caso. Acá, volviendo a la consulta que tenía Alfonsina, en planta, nosotros vemos la sala de máquinas. Esto es la proyección, ¿no? del hueco o pasadizo, y me pide una servidumbre de mínimo 0,60 centímetros alrededor de toda esta zona. Esto es para que el operador pueda trabajar o hacer el mantenimiento o trabajar directamente, hacer una reparación o sustitución sobre el equipo motriz. Esta sala de máquinas tampoco puede contener otros elementos mecánicos o accesorios que no correspondan al sensor o sensores. O sea, si yo tuviera que tener, no sé, una extracción, una ventilación, un equipo de aire acondicionado, no sé, lo que fuera, tendría que tener otra sala de máquinas para esas instalaciones. La instalación de transporte vertical requiere que sea exclusiva y su sala de máquinas es exclusiva. No puedo tener una gran sala que tenga un montón de cosas. No me lo permite la reglamentación. Debe ser seca y bien ventilada. Por lo general, ustedes se van a encontrar que tienen celosías, ¿no? Aberturas con celosías que tienen ventilación permanente. La altura, 2,20 m, es una altura estándar para locales secundarios. Tengo que, además acá está dibujada, ¿no? Yo tendría que tener un acceso y tener una puerta de acceso para este local, para poder hacer el mantenimiento. Muchas veces esto aparece por afuera de la azotea, entonces yo tengo una salida a la azotea y un reingreso a la sala de máquinas. Federico. Sí, el rectángulo con la X es la cabina. Es la proyección ¿cómo es? Del foso de pasadizo. Y sí, en el centro estaría ubicada la cabina, podríamos decir. Pero esto es como que yo estoy parada en el techo del foso pasadizo. El foso pasadizo, perdón. Del hueco del pasadizo del ascensor. Pasadizo hueco. Eso debe ser.
A ver si... Ahí. ¿Alguna duda más de sala y de pasadizo? Por ahora no. Bueno, la cabina. La cabina tiene que estar instalada, como yo decía, dentro de un bastidor de suspensión metálico. Es todo lo que forma el coche, digamos, que se desplaza en el hueco pasadizo. Tiene que estar construida por materiales no peligrosos por su grado de inflamabilidad o por la naturaleza de los gases y humos que puedan desprender. ¿Qué quiere decir? Que yo no me puedo permitir que en ese recinto cerrado, ¿no? Que por más ventilación superior que tenga, no termina de ser un recinto cerrado, pueda ocurrir que eventualmente la instalación pudiera encenderse y pudiera generar, además del peligro de la llama, generar humos tóxicos que pudieran rápidamente inundar la cabina. Entonces, de ahí no me está diciendo que yo no puedo poner revestimientos de madera como se usaban en antaño, los ascensores muy antiguos. Si ustedes han usado alguno de estos ascensores, van a ver que la cabina, el bastidor era metálico, pero la cabina, el coche, estaba construido de madera. Este, es- la norma lo que hace es limitarme la inflamabilidad o la naturaleza de los gases que se puedan desprender para justamente preservar la seguridad de las personas. Ustedes van a ver que no hay, en los ascensores modernos, no existe el materiales combustibles. O sea, básicamente estamos hablando de aceros, metales, vidrios, espejos. Si hubiese algún tipo de revestimiento decorativo, va a tener que tener consideraciones de que no sea inflamable o que no desprenda gases tóxicos. Todo esto, obviamente, va a venir garantizado de fábrica, ¿no? Con sus ensayos. La cabina tiene ventilación en su parte superior e inferior. Esto es para que haya un ingreso y un egreso del aire y se mantenga el aire en condiciones sanitarias para las personas que están adentro. Tengo que tener iluminación eléctrica permanente de 50 luces en el piso y además tengo que tener una luminaria o iluminación de emergencia que me dé una hora a través de un equipo autónomo con su respectiva fuente. Esto es porque, bueno, eventualmente podría haber algún desperfecto en el edificio, algún evento de incendio, y bueno, si las personas quedan atrapadas dentro de la cabina del ascensor esperando a ser rescatadas, bueno, mínimamente debería estar iluminadas durante una hora. A su vez, cuando se termina de ejecutar esta instalación, o la oficina municipal en Montevideo es el Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas, el CIME, pero bueno, cada organismo, digo bien, oficina departamental tendrá su propia oficina técnica que trata de esta instalación y habrá que gestionar la habilitación de la misma. En general lo que se hace es una inspección, que se verifica que todos los aspectos normativos estén cumplidos, y si se comprueba que cumple las disposiciones vigentes, recién ahí se habilita al uso, o sea, se libra al uso de los usuarios. Y esto que está escrito acá, pero ya se los había mencionado antes, todo propietario de esta instalación tiene que cuidar que se mantenga en perfecto estado de funcionamiento, impedir el uso cuando no ofrece garantías de seguridad. O sea, si el ascensor empieza a ser tiene algún tipo de desperfecto, no está funcionando como debería, bueno, hay que parar ese ascensor, llamar al servicio e impedir que sea utilizado. No es un asunto menor los accidentes que se podían ocasionar por el uso inadecuado de una instalación y que tuviera atribuible negligencia, ¿no? de su propietario, podría llevar a una demanda civil, en el campo civil y en el campo penal también. Por lo general, les decía que no eran instalaciones que sufrieran, donde se dieran grandes tipos de accidentes. Yo en los últimos años no he escuchado ninguno, pero bueno, existen los seguros. En general los copropietarios contratan un seguro de ascensores que les cubre, bueno, daños personales y en el caso de que, bueno, que hubiese algún fallecimiento también cubrir, tener una cobertura sobre eso. A veces le diría que eh, estos elementos o estos sistemas de transportes no fallan demasiado con respecto a lo que es la mecánica o lo que es la propia instalación, sino a veces las fallas pueden surgir de mal uso de las instalaciones.
También para eso hay sistemas que pueden prever el uso indebido de ellas. Por ejemplo, capaz que como usuarios lo han notado, hay ascensores más modernos que incorporan una especie de como de balanza que mide el peso del ascensor. Entonces, todos los ascensores tienen su capacidad máxima, dicen tantos pasajeros, pero de pronto pase que hay lugar, ¿no? Y empieza a subir más gente. Ustedes habrán notado que algunos ascensores empieza a pitar una alarma y el ascensor no se mueve si está pasado de peso. O sea, si en vez de entrar, como dice el ascensor, son 8 personas, se metieron 10, porque en realidad caben, ¿no? Y se apretaron y entraron, bueno, el ascensor va a tener un sistema para asegurar de que no se mueva si se ha superado la capacidad máxima de este medio de transporte. Y así sucesivamente. Ya no se permiten, por ejemplo, que también, capaz que como usuarios lo han visto, aquellas puertas que eran como celosías, ¿no? Del lado adentro, por el lado afuera no se permiten hace rato. Pero las otras de celosía, la puerta de la cabina, no la puerta del vestíbulo del ascensor, ya no se permiten que sean de ese tipo de puertas caladas para evitar que, bueno, que accidentalmente o no accidentalmente el usuario puede tener contacto con la estructura del ducto y pueda lastimarse o se les pueda caer algo, se pueda trancar. Era muy usual, me acuerdo, yo vivía en un edificio que la gente se le caían las llaves, y bueno, tenía que venir la empresa instaladora a sacarlas del foso. Pero existen seguridades, ya les decía, para evitar el mal funcionamiento. Ya creo que la tecnología, bueno, y este, elementos han hecho que este sistema sea bastante fiable. Pero siempre hay una responsabilidad civil e incluso penal del dueño o ¿cómo es? Del gestor de este edificio, el dueño de esta instalación. Eso es importante que ustedes lo sepan y que lo sepan sobre todo las personas que van a hacer uso del edificio. Otras instalaciones que nosotros tenemos que tener, perdón, otras provisiones que nosotros tenemos en la instalación de este sistema de transporte. Por ejemplo, en cuanto a la instalación eléctrica. Nosotros tenemos que tener canalizaciones y acá hablo de canalizaciones porque generalmente va a ser la empresa instaladora la que va a ejecutar la instalación de esto, pero nosotros tenemos que prever que vamos a tener una iluminación normal de 200 lux a nivel de piso en la sala de máquinas, entonces tenemos que dotar de una canalización para poder instalar esta iluminación, que además voy a tener una iluminación de emergencia sobre la máquina motriz de 10 luxes durante una hora. Bueno, también si yo tengo que maniobrar sobre el equipo motriz, bueno, tener una iluminación de emergencia que me soporte esta acción. Voy a tener que tener acometidas de eléctricas también para control. Tengo que tener una acometida para el tablero motriz del equipo, que va a estar en la sala de máquinas o a nivel de superior del ducto. A su vez, en cuanto a fuerza, voy a tener canalizaciones para instalar tomacorrientes en el pozo del ascensor. Esto sí lo va a hacer el contratista de eléctrica. Tomacorrientes en la sala de máquinas. Bueno, si hay que utilizar algún tipo de herramienta manual que la persona que venga a hacer mantenimiento tenga tomacorrientes disponible. Voy a tener que tener un tomacorrientes también en el hueco del ascensor para los ascensores sin sala para poder maniobrar eso. La acometida eléctrica del equipo motor, como yo les decía, también hay que tenerlo en consideración. En el pozo del ascensor generalmente nosotros ponemos un tomacorriente o la provisión para colocar el tomacorrientes porque si hay por un accidente, por una pérdida de un caño, lo que fuera, se produce algún tipo de inundación, es muy común que las casas instaladoras lleven una bomba. El pozo está conectado a pozos de bombeo si está en el subsuelo, pero bueno, para rápidamente quitar el agua de allí, porque sería un peligro. Yo tengo que tener y en el pozo también para iluminarme, de ahí lo de las paredes claras, ¿no? Para que esta iluminación sea efectiva y pueda trabajar el operario que va a ser. Y en cuanto a aspectos de seguridad, yo tengo que
el sobrerecorrido era desde la última parada hacia arriba y el con la oficina departamental la que me dijera el largo que debería tener esto. No sé si Profe, se sí, se le está cortando todo el audio, no lo estamos escuchando. pa. ¿Sabes qué? Hace un ratito me salió que tenía inestable. Ahora me escuchan bien, capaz que apago la pantalla. Debe ser algo de la conexión a internet de mi casa. Sí, ahora sí. Repito, sí, sí puede ser que ahora como entra en conferencia mi esposo capaz que se conectó y bajó la calidad. No sé, ¿escucho bien? Acá me escriben en el chat y yo me complico de una manera por esto. Creo que se tranca la persona, se sigue cortando. Yo ni leía, perdón. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, se trancó todo. Bueno. Repito por las dudas, por si no se escuchó de requerimientos a nivel de proyecto. De la instalación eléctrica, canalizaciones, bueno, vamos a pasar un poquito más rápido para iluminación de la sala de máquinas, para iluminación de emergencia, de arriba de la máquina de control, que puede estar en la sala con el ducto, para todos los accesorios que hay que instalar en el vestíbulo, las botoneras, saco en la parte de eléctrica, justamente calculábamos el conducto que iba a este tablero, para tener tomacorrientes en el pozo del ascensor, en la sala de máquinas, en el hueco, en los casos de ascensores sin sala, la propia cometida para el equipo motor, como decíamos acá en la columna anterior, y prever también canalizaciones e interruptores dentro del hueco del ascensor, próximo a la puerta del piso, de la última parada en la sala y en el pozo, para tener una iluminación, para que sea posible hacer el mantenimiento que la empresa instaladora tiene que hacer, mantenimiento correctivo, mantenimiento simplemente predictivo, ¿no? Para evitar de que el equipo se deteriore. Y los aspectos de seguridad en cuanto a las distancias de sobrerecorridos y pozos. Esto es una distancia es para velocidades de hasta 60 metros por minuto, otra es para velocidades entre 60 y 90 ¿cómo es? Metros por minuto. Vean que van en el torno de los 370, 390, o sea, son distancias importantes. Si la velocidad es mayor a 90 metros por minuto, ya es el servicio de instalaciones electromecánicas la que les dice cuál es la distancia de sobrerecorrido. Esto se mide desde la última parada hasta el fondo de la sala de máquinas o hasta donde se termina el ducto, en el caso de los ascensores sin máquinas. Para el pozo, que es el que está desde la primera parada hacia abajo, estamos hablando de distancias de 1,30 y 1,40 más o menos de acuerdo a las velocidades. Si la velocidad es superior a 90 metros por minuto, ya de vuelta es el CIME, el que decide, o el que nos va a decir exactamente qué distancia tenemos que poner. Bueno, a nivel de proyecto, ¿cuáles son los aspectos de seguridad que tenemos que considerar cuando nosotros estamos diseñando esto? Nos pide el organismo regulador, la intendencia, y esto creo que también está pautado por una norma técnica, que si yo tengo conviviendo en un mismo hueco varias cabinas y contrapesos, ¿no? Que quiere decir que yo tengo un gran hueco porque tengo una batería de ascensores y yo tengo ubicados varios de estos elementos mecánicos que se están moviendo, que se haga una separación mediante malla galvanizada o chapa perforada con orificios que no permitan el pasaje de una bola de más de 5 centímetros de diámetro. Me está limitando el tamaño del hueco, ¿no? Entonces, me plantea que como mínimo tengo que hacer una altura de 2,50 desde el del fondo del pozo del ascensor hacia arriba, y
me podría llegar a pedir esta separación, ¿no? Con esta malla, incluso más a todo el hueco, o sea, extendido en todo el hueco, si la distancia entre partes móviles de distintos sensores está a menos de 50 centímetros entre sí. Esto es para que no, por accidente, no colisionen una u otra, ¿no? Que de pronto un cable roce el cable del de al lado, si están muy pegaditos, y bueno, en este caso tengo que considerar que tengo que poner este distanciamiento o esta malla de seguridad en todo el foso o hueco del ascensor. Esto es algo que tiene que estar graficado y tiene que estar analizado. En cuanto a aspectos estructurales, en la sala, cuando tengo un ascensor con sala de máquinas, tengo que tener esfuerzos en 4 puntos, en 1500 kilos aproximadamente. A veces uno piensa que esa losita del fondo de la sala de máquinas es una losita que lleva una armadura mínima y no, por el contrario, tiene bastante armadura para resistir justamente estos 4 puntos que me está pidiendo, que es el esfuerzo que hace el equipo de tracción sobre las poleas y sobre los contrapesos, ¿no? El apoyo de la descarga de esa fuerza que hace sobre esa losa para movilizar la cabina del ascensor. Luego tiene que tener apoyos laterales en guías cada 2,60 aproximadamente. Vean que esto es más o menos la altura de los entrepisos, ¿no? O sea, la altura entre losa y losa, con lo cual es otro elemento para que sepan de que no es que se necesita que sea una pantalla de hormigón en todo el lateral. Todo esto que yo les estoy diciendo es a nivel de previsión de predimensionado. Obviamente se requiere una consulta con calculista. No solo va a intervenir el ascensor electromecánico en cuanto a este tipo de instalación, sino que esto va a pasar por el calculista, que es el que va a determinar realmente cuál es la armadura que va a tener esta losa, ¿no? Esta losa del fondo del piso de la sala de máquinas. Otros aspectos a tener en cuenta, y esto puede tocar de lleno en el diseño de la planta del edificio, ¿no? Las tipologías que uno pudiera tener en cuanto al edificio. Yo tengo que tener en cuenta no tener, o si tengo baños contiguos o cocinas, ¿no? O elementos locales que tienen agua, o locales húmedos, por decirlo de alguna manera, con abastecimiento de agua, que tengo que impermeabilizar su cara exterior. Esto quiere decir que de alguna manera tengo que evitar el ingreso de agua a este hueco pasadizo, por un tema de seguridad también. Si son contiguos a estufas a leña, ductos de humo, ductos de cocina, tiene que haber una distancia, una cámara separativa con espesor mínimo de 5 centímetros en toda su extensión. Esto es porque podrían tener contracciones y dilataciones el material, y bueno, y eso hacer que hubiesen fisuras, y bueno, a través de estas fisuras, que el ducto ingresara humos adentro del foso y del ducto del ascensor, y bueno, esto sería un problema para los usuarios. Tengo que tener una separación mínima de tanques de agua, piscina o cualquier depósito de fluidos con la sala de máquinas y con el hueco del ascensor, que debe ser de 20 centímetros para tanques prefabricados y 60 para tanques de hormigón o similar. Aquellos que yo les hablaba del coronamiento, ¿no? Típico de los edificios, que arriba del techo de la sala de máquinas se desarrollaba lo que fuera el tanque superior. Bueno, fíjense que si yo tengo el sobre recorrido, 2,20 m más 60, más lo que tuviera el tanque, bueno, se genera una estructura bastante saliente o bastante distinguible en la azotea del edificio. Es importante pensar en todos estos locales húmedos o estas instalaciones que podrían tener alguna incidencia en la seguridad de este medio de transporte, digamos. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Y finalmente, son 34, creo que nos da bien, llegamos al ejercicio. ¿Tienen alguna duda acerca de lo que vimos hasta ahora? ¿Alguna consulta? ¿Se puede seguir? Sí. Bueno. Acá vamos a ver requisitos, ¿no? Porque por ahora lo que vimos son requisitos técnicos propios del sistema. Pero vamos a empezar a ver lo que nos exige la norma, o sea, qué es lo que nos dice en la normativa esta del año 2013 de Montevideo, qué es lo que nos dice que nosotros necesitamos ascensores en qué caso. Acá lo que habla que en edificios públicos y privados con al menos una planta con acceso de público, excluyendo planta baja, o sea, niveles superiores, debemos de tener por lo menos un ascensor accesible, ¿no?
Esto es un tema, ya les digo, en 2013 se incorporó fuertemente el tema de accesibilidad. Y en los edificios de uso privado con destino a vivienda y oficina que se construyan en lo sucesivo, donde existan más de una planta y cuya última planta habitable esté, y acá me lo clasifica de no superar 13,50 de altura, se encuentra entre 13,50 y hasta 29 metros de altura, o más de 29 metros de altura, me pide determinadas cosas. ¿Qué es lo primero? Públicos o privados con acceso de público. ¿Qué quiere decir? Que haya una planta alta que tenga un acceso de público. Ahí yo siempre tengo que considerar tener un ascensor accesible. Ahora, cuando el destino es privado, vivienda u oficina, a mí me lo está planteando que si yo no supero los 13,50 metros de altura, yo solo lo tengo que poner cuando cuente con 4 o más unidades. Si yo no supero los 13,50 metros de altura y no tengo más de 4 unidades, por ejemplo, no sé, un edificio de 2 niveles, 3 niveles, ¿no? Con un apartamento, 2 por piso, bueno, yo no tendría que poner ascensor. Un edificio, ya que tenga un desarrollo de más de 4 unidades, por planta estamos hablando, ya se requeriría de instalar ascensor. O prever un espacio para su instalación, ¿no? Para la previsión de un ascensor accesible. Esto sería el... ¿Eh? Ay, Federico, ¿me dijiste algo? No, no. Bueno, si yo estoy entre 13,50 y hasta 29 metros de altura, yo tengo que instalar como mínimo un ascensor accesible por sector del edificio con circulación vertical independiente. Ahora vamos a explicar un poquito qué quiere decir sector del edificio. O sea, yo tengo, en el primer caso, si tengo una planta a más de 13,50 metros de altura y puedo llegar a estar exonerado de poner ascensores porque no tengo tantas unidades por nivel. Y directamente incluso la norma me permite hacer una previsión para instalar un ascensor accesible. Yo en esta etapa hasta puedo obviar de instalarlo durante la construcción. Algo complicado les diría, es mucho más fácil y se diluyen mucho mejor los costos entre instalar un ascensor accesible de una en un edificio que dejar la previsión después, para que algún día se ejecute. En este caso, si yo tengo entre 13,50 y 29 metros de altura, sí o sí tengo que instalar un ascensor. Y ese ascensor tiene que ser accesible. La diferencia con esta tercera columna o el caso C es que si yo tengo plantas habitables a más de 29 metros de altura, yo tengo que instalar como mínimo 2 ascensores. El caso de sector de circulación independiente del edificio, bueno, si yo tengo un edificio estilo, no sé, complejo panamericano, ¿no? Una gran torre como una torre pantalla que tiene varios núcleos, ¿no? De circulación, yo tengo que poner ascensores por cada uno de sus núcleos, ¿no? O sea, cada núcleo de circulación vertical. A eso refiere esto. El edificio capaz que es uno solo, pero tiene varios núcleos de acceso a las unidades. Entonces, bueno, en esos núcleos de acceso a las unidades debería estar instalando un ascensor. Hay excepciones a la instalación de 2 ascensores. Si, por ejemplo, la planta que está por encima del nivel 29 es un espacio que está destinado a vivienda de portería, a salón de usos múltiples, a gimnasio, a piscina, barbacoa, similar. ¿Qué quiere decir? Que a mí no me obliga a instalar 2 ascensores, yo puedo llegar con uno hasta allí, o tener un solo ascensor. Y la otra excepción es que esta planta, que está ubicada en más 29, sea una planta habitable que forme parte, por ejemplo, de un segundo piso, de una unidad dúplex. Si es un dúplex lo que termina en el edificio, bueno, y es interno a la unidad, yo no debería por qué tener que instalar 2 ascensores, sino que con uno solo me arreglo. Entonces, bueno, previsión de ascensores, instalar ascensores, siempre y cuando cuente con más de 4 unidades, instalar un ascensor accesible o instalar 2 con estas salvedades, ¿no? Ya estamos hablando de edificios de alturas considerables, con 29 metros ya estamos hablando de edificios de 12 pisos en adelante. Todo esto es los mínimos que me está pidiendo. Yo además tengo que pasar por el cálculo para saber realmente cuántos ascensores debería poner, de acuerdo a este cálculo simplificado que les voy a plantear hoy, y si no nos queda tiempo, lo retomamos la clase que viene. Yo para calcular la capacidad de ascensor tengo que calcular la capacidad locativa de la población que tengo en mi edificio, ¿no? Entonces, me plantea la norma municipal que en viviendas yo calculo un poblador por local habitable
más 1,2 pobladores por cada apartamento. Esto es como una mayoración, por decirlo de alguna manera. En caso de contar con salón de usos múltiples, se contabiliza una persona cada 5 metros cuadrados. Acoto que el salón de usos múltiples se acceda por ascensor, ¿no? Porque si yo lo tengo en planta baja, esto no cuenta. Entonces yo debería decir, bueno, cuántos apartamentos tengo, cuántos locales habitables tengo, que en la normativa considera como local habitable los dormitorios y el local de estar comedor, también lo consideran local habitable. No son locales habitables, por ejemplo, cocinas, baños, pasillos, corredores, depósitos. Y ese coeficiente de mayoración, o esa mayoración que me pone a agregar a cada una de las unidades. En el uso comercial voy a estimar un poblador cada 10 metros cuadrados. Podría llegar a tener otros usos. Esto lo puedo ver en la norma o directamente en otros usos la Intendencia me va a decir que en salas de espectáculos, depósitos de automóviles, etcétera, etcétera, yo tengo que hacer un estudio especial caso a caso. Esto lo va a hacer la empresa instaladora, no lo vamos a hacer nosotros. Pero por gran cantidad de programas que nosotros manejamos, los más comunes, vamos a poder hacer un precálculo sin ningún lugar a duda. Esto está en el digesto municipal, tampoco es no es que se aprenda en una tabla, ni mucho menos. Esto relaciona el número de pasajeros con la carga nominal. Esta información es la que aparece adentro de la cabina de los ascensores, nos dice hasta tantos pasajeros y determinada carga, y me pide una superficie mínima en metros cuadrados de piso y una superficie útil máxima también en metros cuadrados de piso. Entonces dice que un ascensor de 4 pasajeros, tiene una carga nominal de 300 kilos, una superficie útil mínima de 0,79 metros cuadrados y una superficie máxima de 0,97 metros cuadrados. Y así sucesivamente, de 5, de 6, de 10, de 12, de 30, etcétera, etcétera. Esto está hecho según el decreto del año 2013. Y también la norma UNIT tiene un gráfico que es similar a él, que relaciona capacidad, carga nominal y superficies máximas. Respecto a los ascensores accesibles, bueno, la disposición y tener ascensores accesibles apareció fuertemente en el año 2013. Hasta ese momento les diría que era algo de lo que no se prestaba particular importancia. Lo que pide en cuanto a ascensor accesible es una cabina que tenga un mínimo interno de un 110, acá están expresados en milímetros, ¿no? 110, 1100 milímetros por 1400, o sea, 1,10 m por 1,40 m, y 630 kilos de peso, o tener un espacio para una futura adaptación, lo cual les decía que es bastante complicado. A su vez, los ascensores tienen que estar vinculados a un itinerario accesible. O sea, yo no nazco dentro del ascensor como usuario con discapacidad. Yo tengo que poder llegar a través de un camino continuo de circulaciones horizontales y verticales, comunicarme en distintas áreas del edificio. O sea, yo tengo que llegar a través de un pasillo, de una rampa accesible hasta ese medio de transporte vertical y utilizándolo al lugar que yo quiera ir llegar en el edificio. Yo tengo que tener además consideraciones respecto a lo que es el vano libre de la luz de luz libre que me da la puerta de acceso a la cabina y la puerta de parada en los vestíbulos. La norma me recomienda un 0,90 y me exige un mínimo de 0,80. Esto es, obviamente, para que una silla de ruedas de un tamaño razonable, normal, no tampoco grandes sillas de ruedas, puedan ingresar al espacio de la cabina y moverse, ¿no? En la cabina, girar, por eso este tamaño mínimo de cabina que me exige la norma, la reglamentación. Pero no solamente es el área de piso y no solamente debemos de estar pensando en que estamos hablando de accesibilidad a personas que tengan problemas de movilidad. También tiene que ser accesible para personas, por ejemplo, con baja visión o directamente personas ciegas. Me pide pasamanos en los laterales y en el fondo entre 800 milímetros y 950 milímetros de piso terminado. También hay recomendaciones respecto a la altura óptima. Esto se interrumpe solo en el panel de comando.
porque fíjense que en este caso en el panel de comando, de mando, donde está la botonera, yo tengo que tener los controles entre 90 y 1,20 m sobre el nivel de piso terminado, de preferencia 1,10 m, quiere decir que una persona sentada en una silla de ruedas pueda llegar a tocar los botones de la botonera, no estén tan altos que no pueda llegar. La cabina tiene que contar con indicador luminoso de dirección que indica el número de piso y una señal audible. Esto para nosotros es muy corriente ahora, pero capaz que en el pasado no lo era. O sea, el ascensor dice si está bajando, si está subiendo, a qué piso va, en qué piso está, cuando se abre la puerta, para que todos los ocupantes tengan claro qué es el recorrido que están haciendo y hacia dónde van. Esta señal audible tiene que tener un determinado nivel para que pueda ser escuchada, y el nivel de sonoro lo fija entre 35 y 75. Esto obviamente hay que verlo de acuerdo al programa del que estamos hablando, ¿no? Si hay mucho ruido ambiente, bueno, vamos a ir a niveles de 75 decibeles A, o si es un lugar que es bastante silencioso, con 35 decibeles A alcanza. Esto también es algo a analizar en el proyecto y en el predimensionado del edificio, no en etapas iniciales del proyecto. Y luego definirlo o especificarlo junto al asesor, finalmente con el equipo que se va a instalar. De acuerdo a los ascensores accesibles, acá vemos unas dimensiones que nos da la norma UNIT, la norma técnica que recoge a su vez el decreto departamental y habla de dimensiones, por ejemplo, para ascensores camilleros. En este caso, vean que es bastante más amplio. El área de piso es diferente, o sea, o el área de las dimensiones del ascensor es diferente. Si el ascensor tiene ingresos o embarques adyacentes, por ejemplo, en esta figura, ¿no? Que uno ingresa por un lugar y baja por el otro, vean que las dimensiones son un poquito diferentes que en ¿no? Que el ingreso y el egreso es del mismo lugar. Y a su vez en reciclajes o lugares donde se incorpora ascensores que no los poseían, hay una cierta tolerancia de acuerdo a las dimensiones, ¿no? El ascensor accesible, vean que dice 1,10 por 1,40, que nosotros lo vimos en milímetros una diapos antes. En reciclaje me permite tener un poquito menos, 1 metro en vez de 1,10 y 1,25 en vez de 1,40. Siempre igual está hablando del ingreso de 0,80. Acá con el ascensor que tiene embarques adyacentes, tengo que tener un poquito más. Si yo necesito salir, acá están dibujadas de 90, pero lo recomendable es esto. Y los camilleros, obviamente, para que entre la camilla, la persona que lleva la camilla tiene sus requerimientos de medida que están expresados acá en la imagen y en la planilla también. Cuando nosotros tenemos embarque a un ascensor y estamos anexo a una escalera, también tiene que haber una distancia de seguridad. En este caso es una escalera que está abierta, entonces podría haber peligro de que la persona cayera. Y me pide entonces una distancia de embarque, o sea que yo pueda maniobrar acá con determinada seguridad para ingresar o egresar del ascensor. Esto también a tener en cuenta cuando ustedes diseñan sus edificios. Esto es simplemente ilustrativo, nosotros no vamos a aprender a dimensionar escaleras mecánicas. Hay una norma, un MUNIT Mercosur respecto a lo que es la construcción y la seguridad de escaleras mecánicas. Simplemente mencionarlo porque son usuales en los proyectos de arquitectura, muchos proyectos de arquitectura, sobre todo los que tienen que ver con el comercio, pero también se utilizan para accesibilidad en terminales aéreas, terminales de pasajeros y algunos otros programas. Y bueno, las escaleras también tienen se dimensionan de acuerdo a una capacidad teórica que está expresada en esta planilla, ¿no? Esto de acuerdo al ancho de la escalera, si tiene 0,5, 0,65, 0,70 o 0,65 o 0,75, y de acuerdo a su velocidad, ¿no? Y me da una cierta flujo de personas, 4.500 personas hora, 5.850 personas hora, y bueno, de acuerdo a eso es que se determina la necesidad de poner tanto o menos escaleras. Repito, esto es ilustrativo, nosotros no vamos a entrar en el cálculo de esto, pero sí quería mostrarles cómo es que se deben de contemplar dentro de un edificio, ¿no? Las escaleras mecánicas, muchas veces no estamos hablando de accesibilidad, sino de dirigir, atraer a distintos otros niveles del edificio. A veces en una terminal aérea es necesario sacar una cantidad de gente, ¿no?
en determinado tiempo, porque bueno, viene otro vuelo y hay que tratar de que las personas rápidamente abandonen el lugar, pero capaz que en un edificio comercial, una gran superficie dedicada al comercio, el plan es otro, ¿no? El plan es dirigir, atraer, que la gente recorra el edificio, entonces a veces la ubicación de las escaleras están hechas de manera diferente. Si yo quiero sacar a la gente rápidamente, de al revés, ¿no? Que si yo quiero que la gente pasee y esté varios minutos dentro del edificio. Este es un esquema isométrico, una escalera mecánica. Vean que tiene bastantes componentes electromecánicos. Hay un equipo motor que está ubicado acá, no hay un armario de mando y el equipo motriz está acá arriba. Esto a su vez acciona todo un sistema de poleas y ¿cómo es? Esta superficie del piso que se va plegando y entra nuevamente. Es todo como una gran cinta articulada, por decirlo de alguna manera. Tiene elementos de seguridad también para detenerlo, ¿no? Si pasa algo, o, incluso para hacer mantenimiento. Los sistemas más modernos de escaleras mecánicas incorporan variadores de frecuencia, y esto también lo han visto como usuarios, que quiere decir que el motor está todo el tiempo moviendo la escalera muy suave, y recién cuando ingresa un usuario es que empieza a desarrollar la velocidad de transporte para la que fue predimensionado de alguna manera, como en la tabla esa que yo les mostré anteriormente. ¿Qué cosas yo debería considerar en este esquema o qué cosas debería tener en cuenta cuando yo estoy en etapas de anteproyecto, ¿no? Y acá sí el asesor electromecánico me va a tener que acompañar todo el trayecto de esto. Bueno, los puntos de apoyo de la escalera, el punto más bajo y el punto más alto, la altura de paso, ¿no? Que yo realmente, si tengo una losa, pueda estar paradito acá y pasar por este sector de acá, ¿no? Que yo no me pegue la cabeza. Obviamente, si tengo varias escaleras, yo voy a tener que estudiar eso de alguna manera bastante más compleja. Estas son disposiciones usuales de escaleras, ¿no? O sea, disposiciones en tuberas, le llama acá, como en paralelo, también en esta zona. Entonces acá vean que la distancia de paso es importante. Cruzadas como tijera, dobles tijeras. Cada una de estas configuraciones a mí me va a dar, además del sentido, ¿no? Que circulan, me va a dar situaciones diferentes. Si yo la pongo acá en tijeras, por ejemplo, en este caso, y yo las pongo que vayan en el mismo sentido, yo voy a estar sacando personas rápidamente de mi edificio. Pero si ustedes ponen esta misma disposición en tijera, como en algún edificio comercial, y el sentido de circulación es diferente, y bueno, la que yo para seguir bajando me tengo que desplazar hacia la otra esquina del edificio, lo que yo voy a ocasionar es bastante distinto, ¿no? En una permanecer en el edificio, en otra irme rápidamente. Por eso las disposiciones estas que se están marcando acá tienen atrás una intencionalidad en el proyecto que ustedes van a tener que saber cuál es, o tener claro cuál es, junto con el cliente. Acá está el esquema de todos los elementos que nosotros tenemos. Hay frenos, hay botones de parada, hay inversión de marca, hay el acceso, el embarque a la escalera, frenos de emergencia, una cantidad de elementos que simplemente esto lo leen, pero no es para nada que se aprendan de memoria, es simplemente para que vean ustedes la complejidad de toda esta situación. Hay una distancia de embarque adecuada. Si yo ingreso de frente, la distancia es mayor. Si yo puedo ingresar por los laterales, la distancia es menor. Esto es un tema de seguridad, porque yo pierdo el equilibrio, yo no puedo tampoco, capaz que les pasó alguna vez, ¿no? No puedo ingresar a la escalera mecánica que está en movimiento si no estoy muy estable o si no tengo esta distancia como para hacer el embarque. Esto también es a tener en cuenta, no solo el largo de la escalera, sino la distancia de embarque cuando ustedes proyecten. Y bueno, esto es para que ustedes tengan en cuenta el momento del diseño. En este caso sí van a tener que trabajar, como les decía anteriormente, y lo reitero porque es importante, con el asesor electromecánico, que es el que les va a definir a ustedes exactamente cómo es que van a tener que hacer esta instalación. Bueno, las previsiones de la acometida eléctrica del equipo motriz, que está en una especie de cámara en el piso, los puntos estructurales de descarga, en este caso el superior y el inferior, la altura de paso, esta área de acceso o de embarque,
Y yo creo que siendo 9:55 el ejercicio, que nos va a llevar unos 10-15 minutos, prefiero realmente no ponérselos ahora porque yo sé que algunos de ustedes se van para otra clase. ¿Dudas? Igual lo retomamos al inicio de la clase que viene. ¿Alguna duda al respecto de esto? Vamos a empezar acá, la clase que viene. Voy a prender la cámara a ver si me pierdo en el ciberespacio. Y dejar de compartir. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguna curiosidad? No, nada. Bueno, empezamos la clase que viene con el cálculo y ya hacemos la presentación al siguiente tema. Si ustedes ven que les quedó alguna duda, me la pueden plantear la clase que viene también. Eh, yo voy a tratar de subir estos audios que les decía ahora esta semana y ver que en EVA esté todo como para que ustedes consulten. Y también me pueden hacer consultas por el foro en el caso que les venga alguna duda o quieran hacer algo más colectivo. Profe, Sí, yo tengo una duda. ¿Va a estar decime. disponible la primera encuesta de, como dice este módulo, emergencia? No te entendí. Si va a estar disponible el primer cuestionario de este módulo. Sí, no, si no está, ¿cómo es? Hay un cuestionario de seguridad, perdón, de residuos y hay un cuestionario de transporte vertical. Yo me voy a fijar, si no está, lo voy a poner visible. Yo pensé que estaba abierto, pero ahora me fijo. Es un cuestionario solo por cada uno sí, por cada uno de los temas. Después vamos a tener en seguridad con diseño más cuestionarios, pero en este caso tenemos uno solo. Y me fijo en el material de que esté todo. Si quieren ir bichando lo del ejercicio, también lo pueden ir viendo, que está hecho el ejercicio este que yo les voy a mostrar y los materiales que nosotros consultamos para hacerlo. Bueno, gente, que tengan un buen día y nos estamos viendo el miércoles. ¿Les parece? Bueno, chao. Yo Chao, gracias.